Buenos días y bienvenidos a Blur Times, el canal para aprender, comentar e interactuar con otros seres humanos como tú. Hoy vamos a comentar esta pregunta de Quora, que es una pregunta que están haciendo sobre si la Ciudad de México es mejor que Monterrey. Y nos encontramos con diversas respuestas. Carlos Cañas, quien parece ser es mapeador en Street View de México, dice: ¿mejor en qué o para qué? No son justas las comparaciones, pues ambas juegan en dos ligas diferentes, ya que Monterrey es una ciudad grande, de más de 4.3 millones de habitantes contando su área metropolitana, que en su caso está muy integrada. Generalmente ni te das cuenta de cuándo pasaste de un municipio a otro, pues prácticamente están fusionados en una sola ciudad y su desarrollo económico es muy parejo, que en todo caso debería compararse con Guadalajara. Dice que ni siquiera Puebla, pues en su área metropolitana solo anda en 2.7 millones de habitantes. A nivel continental podría compararse con Detroit, Washington, Porto Alegre, Atlanta, Montreal o Brasilia, y más allá de los charcos con Melbourne, Chengdu, Sydney o Barcelona. Ciudad de México, en cambio, juega en la liga de megaciudades, tomando en cuenta su área metropolitana, por supuesto, ya que con más de 20 millones de habitantes en América, solo New York, Los Ángeles y muy apretadamente Buenos Aires, todas tomando en cuenta sus ZM, son de su redada, y a nivel mundial, para decepción de todos aquellos que gustan de repetir como pericos que Ciudad de México es la más grande del mundo, no es así, pues se podría medir con El Cairo, Manila, Bombay, Dhaka, Beijing, Osaka, Bangkok, y atrás de ellas, lejos Moscú, pero a su vez queda muy lejos tras de Shanghái, Cantón, Delhi, Yakarta o Tokio. Bueno, esta es la respuesta que ha dado Carlos Cañas. Francisco Javier Elenes Velasco, autoempleado, responde a la pregunta. Dice: la Ciudad de México, actualmente convertida en una megalópolis, la calidad de vida ha bajado por su mucha polución, mucho tráfico, muchas manifestaciones. Dice que vivía en los 60 con 5 o 6 millones de gentes y podías disfrutar de ir a la Alameda, a San Juan de Beltrán, a Bellas Artes, al Zócalo. Siendo norteño, pensaría que hoy es mejor Monterrey, con 5 millones de habitantes, pero es más caro vivir en Monterrey que en la Ciudad de México. En mi vida profesional, el trabajo definía dónde viviría. Así que viví en Ciudad de México, en Toluca, en Puebla. Y ahora retirado, vivo entre Mazatlán, Sinaloa, la perla del Pacífico, y Álamos, Sonora, la ciudad de los portales. En concreto, ni una ni otra, porque una es y otra va, que vuela a ser megalópolis. Mejor busca trabajo en una ciudad mediana, de menos de 1 millón de habitantes, y si lo encuentras, múdate a vivir, no a sobrevivir. Le responden con 3 comentarios. Manuel Cavazos dice: de acuerdo, vivo en Monterrey y cada vez se parece más a la Ciudad de México, a donde no me iría a vivir, pero sí me gusta vivir unos días y solo algunas áreas. En cambio, pienso que, a mi muy particular gusto, la mejor ciudad para vivir en México es sin duda Mérida, Yucatán. Francisco Javier Elenes Velasco nuevamente le responde a Manuel Cavazos, quien había respondido a su pregunta, y le dice: Manuel, la pregunta era sobre Ciudad de México y Monterrey, pero estoy de acuerdo en que si escogiéramos una terna de 3 mejores ciudades para vivir, no sobrevivir, dice que pondría a Mérida, Mazatlán y Álamos. Leonardo Valle, que vive en México, respondiendo a la pregunta original, dice: no lo sé, solo puedo hablar de la Ciudad de México, ignorando las percepciones basadas en el estereotipo y sin fundamento del populacho.
Estadísticamente, la Ciudad de México es menos insegura que Nuevo León, estado del cual Monterrey es capital. Y en cuestión de contaminación del aire, varias ciudades de México, incluida Monterrey, tienen peor calidad del aire que la Ciudad de México, estadísticamente. Claro que siempre la gente que no es de la Ciudad de México alegará lo contrario. Se aferrarán a ideas arcaicas que ignoran que el desarrollo que han tenido otras ciudades también se refleja en el surgimiento de problemáticas que antes solo existían en la capital. Pero ya no son exclusivas. Si esas estadísticas las hacen peores o mejores unas que otras, pues no necesariamente es así. Cada quien vive mejor donde se acomode y el criterio variará según la persona. No todas tienen el mismo concepto de conveniencia. Pero al menos ya sabemos que por delincuencia y por contaminación, la Ciudad de México anda mejor que Monterrey. Le hacen 2 comentarios. José Vizcaíno dice: por contaminación, en Monterrey nunca se ha implementado el hoy no circula y en la ciudad y la zona centro no hay delincuentes que extorsionen a los comerciales cobrándoles derecho de piso, como en la Ciudad de México. Leonardo Valle, a su vez, responde a José Vizcaíno, que le había contestado, y le dice: yo no soy el autor de esos informes, solo te puedo decir que una medida no implementada no significa una medida no necesaria. Respecto a lo otro, Monterrey y San Pedro, la primera está fragmentada por al menos 6 cárteles de la droga, que licúan cobros de piso y otros ingresos, pero su dinámica se basa en la famosa percepción de seguridad. O sea, una paz amparada en acuerdos entre el Estado, municipio y los delincuentes, que nosotros también la conocemos como blindaje. Un ya conocido y muy embriagante término sanpetrino que resume una convivencia en la cual te acostumbras a dormir con el enemigo y engañarte frente al espejo diciéndote que está todo bien. Conclusión: somos muy parecidos a Sinaloa, pero no lo aceptamos porque Netflix no nos ha dedicado una serie aún. Mario Canto, quien es gerente de propiedades en renta hasta la fecha, desde el año 1990, responde así a la pregunta: desde el punto de vista de cultura, la Ciudad de México es un museo viviente. Su misma gente refleja la variedad de culturas que se han mezclado para hacer un mosaico increíble de culturas y humanos. Los mexicanos tenemos 528 años mezclándonos racial y culturalmente. Cuando tenía 10 años, mi familia se mudó de Mérida, Yucatán, a Ciudad de México, que era el DF. Para empezar, yo hablaba espamaya y mis nuevos compañeros hablaban espanáhuatl. Al principio no nos entendíamos. Cuando terminé la primaria, mi mamá tuvo que dormir 2 días en la fila para registrarme para hacer el examen de admisión para la Nacional de Maestros, la normal. Éramos una multitud de aspirantes y pocos los aceptados, y fui una de ellas. A los 12 años comencé mi secundaria en la normal para señoritas. Viajaba en 4 trolebuses, tranvías y camiones más de 3 horas para llegar a la escuela. Cuando no tenía dinero para transportarme a los 12 años, caminaba por las calles bellas de la Ciudad de México de 1960 que estaban llenas de flores. Uruchutu era el regente del DF. Recorrí cada edificio en mi camino, a los que me metía para admirar la arquitectura y sus habitantes. Visité cada museo que la ciudad tiene, que son más de 300. Visité, admiré y estudié cada mural de los grandes maestros como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Camarena, Rufino Tamayo, etc. Tuve la increíble oportunidad de estudiar adentro del Museo de Antropología, que era recién inaugurado. El Palacio de las Bellas Artes era mi salón de música clásica y popular, donde tenía que ir a conciertos, ballets, etc. La Ciudad de México es una increíble ciudad para visitar. Para vivir después de 6 décadas que yo viví ahí, no sé si es buena idea, porque ahora, ya en la vejez, me gustan las ciudades pequeñas. Y le responde Adolfo Cordero: soy un hombre de 78 años, originario de SLP. Llegué a Monterrey hace 45 años a trabajar. En un principio no entendía muchas cosas, e incluso la manera de pensar de la gente de aquí, pero con el tiempo fui adaptándome tanto a la manera de ser
el significado de algunas palabras y su vida, su clima extremo. Hoy no cambiaría Monterrey por ninguna ciudad del país, mucho menos por la Ciudad de México, que para mí es un revoltijo de todo. En Monterrey se vive muy cómodo si trabajas y te afanas. Puedes progresar fácilmente. Su cocina norteña no tiene igual. La gente es muy sociable y con buenos principios morales. Y llega a sentir uno que vives en otro México y la bendición de vivir cerca de Estados Unidos lo complementa. María Canto le responde y dice: hola Adolfo, yo creo que vivir en cada estado de la República Mexicana es como vivir en diferentes países. México es un mosaico de culturas. Imagínate, yo de Mérida y su comida. Ya engordé con la sola idea de una cochinita pibil, un poc-cuc, un queso relleno, thick de venado, una relleno negro, un pipián de pepita, etc. Y más de 40 diferentes platillos. Respondiendo también Mateo Ramírez, dice: ninguna ciudad es mejor o peor que otra, cada una tiene su encanto, su belleza, su toque especial, que solamente los que radican en cada una de ellas lo entiende y aprecia. Finalmente dice que las comparaciones son malas. Por su parte, Silvia Meave, periodista y escritora, responde a la pregunta diciendo que no creo que sea mejor. Simplemente es la capital de una de las 30 naciones más importantes del mundo y lo tiene todo, literalmente. Es tan cosmopolita y sofisticada como Nueva York y en mi experiencia más mundana que Los Ángeles, California. En tanto, Monterrey es una ciudad media, lo que antiguamente se denominaba capital provincial, moderna, pero con resabios campiranos muy localistas, muy calmados, con un estilo de vida de sus habitantes un poco más tradicionalista que el de la Ciudad de México. Ernesto Hernández, que vive en Guadalajara, Jalisco, desde 1987 hasta la actualidad, se pregunta: ¿en qué aspecto? ¿Dinero, tamaño, clima, diversión, tránsito vehicular, seguridad, cercanía con los Estados Unidos? Cada quien puede tener sus propias necesidades y gustos, y por ellos una de las ciudades le puede venir bien o mal. J. Ramón Alcántara, licenciado en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional en 1988, dice: seguro que cada ciudad tiene sus ventajas y desventajas. Yo que vivo en la Ciudad de México puedo decirte que en aspectos como cultura, museos por ejemplo, Ciudad de México es mejor que cualquier ciudad del país, también en infraestructura, lugares de atracción turística, etc. Pero aparte de eso me gustaría destacar sobre todo las libertades que hay en Ciudad de México. No se penaliza el aborto, se respeta la diversidad sexual, se respeta la libertad de expresión y manifestación. Estas libertades están mucho más limitadas en ciudades como Monterrey. Leo Mendoza, programador de Unity y diseñador gráfico, desde el 2020 hasta el presente, dice: creo que son muy similares, pero estar comparando ciudades del mismo país, para mi gusto, es solo generar conflicto. Gustavo Villanueva, Financial Advisor, desde 2015 hasta el presente, nos dice: para vivir, para pasear, para comer. Francamente, tu pregunta es demasiado ambigua para dar una respuesta. Disculpa. Tomás Antonio Tilatti, anteriormente jubilado, exdocente de Química y Materias Conexas, dice: no soy mexicano, de modo que no puedo opinar. Y hasta aquí hemos llegado con las respuestas que nos ofrecen en Quora a esta magnífica pregunta sobre si la Ciudad de México es mejor que Monterrey. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios, tus opiniones, lo que tú piensas en la caja de comentarios y esperemos generar un poco de diálogo a través de esta pregunta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.